Bien, mis estimados amigos y compañeros de trabajo, vamos a tocar el tema el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta en el desarrollo de cada lámina, por favor, no sé si tú, Edgar, podrías mirarme quién levanta la mano, quién pide la palabra para poder contestar sobre el desarrollo de la clase para que no se quede nada pendiente. Cuando estudiamos Bien, la sexualidad, realmente es un tema muy amplio hoy en día, estudiado a nivel científico, a nivel religioso, a nivel espiritual. Empezaríamos diciendo que la sexualidad o la energía sexual es una semilla y por lo tanto, como cualquier semilla, aunque no es cualquier semilla, diríamos que la energía sexual es una semilla de naturaleza solar, quizá la más importante que exista y que posee el ser humano. Si esa semilla es tan poderosa y tan grande, tan valiosa, desafortunadamente no le hemos dado el valor, quizá por falta de información o quizá también siendo un poder que está dentro de nosotros y lo hemos utilizado para desarrollar grandes placeres. Quizá el placer sexual es uno de los placeres más grandes que hay, aunque muy efímero a la vez. Por lo tanto, nos vamos a proponer conocer si tenemos este poder de la energía sexual, ¿en qué hemos descuidado? Conocer las debilidades y a veces hasta los deterioros o degeneraciones de tipo sexual que generalmente se han desarrollado en el círculo mecánico de la humanidad. Acordémonos que la humanidad tiene círculos, hay un círculo mecánico inconsciente en el cual pasan y suceden muchas circunstancias, a veces sin que el ser humano se dé cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es una exposición aclarando cuáles son las clases de sexualidad para mirar dentro de sí mismos, dentro de nuestra psicología, dentro de nuestra conducta sexual y ver la manera de cómo poder trascender esos deterioros o degeneraciones de tipo sexual a través del estudio y la investigación. O sea, necesitamos estudiar, conocer no solo lo que hasta ahora se nos ha informado en la escuela, el colegio, la universidad. Es cierto que se nos ha enseñado un poco de anatomía, pero además de esa anatomía biológica, de esa fisiología, necesitamos inclusive esa misma fisiología profundizarla para poder conocer el funcionalismo fisiológico primero de la energía sexual y luego buscar ya un uso y un funcionalismo de tipo psicológico y luego un funcionalismo de tipo espiritual, esotérico, profundo de la sexualidad, para trascender. De eso se trata este tema, que conozcamos las clases de sexualidad y que podamos trascender a una sexualidad más dignificante y enaltecedora en la vida de cada uno de nosotros. Para este estudio, entonces, de la sexualidad humana, se han catalogado tres grandes grupos: la infrasexualidad, la sexualidad normal y la suprasexualidad. Vamos a ir viendo cada una de ellas desde su aspecto psicológico
la infrasexualidad. Conocer la infrasexualidad para descubrir la conducta sexual actual y poder prepararnos para un trabajo superior con la energía sexual. Esta sexualidad, este tipo de sexualidad, también conocida como común y corriente, o más bien desarrollada en el común, en el grueso de la humanidad, se la ha dividido en dos grandes grupos para una mejor comprensión, porque hay dos esferas que desde la mitología griega se han estudiado y se conocen. La esfera de Lilith y la esfera de Nagemat, porque son dos conductas muy marcadas en su proceder, en su comportamiento, inclusive en su forma física de manifestación. Por lo tanto, la esfera psicológica de Lilith se nos dice que viven aquellos que sienten rechazo y odio al sexo opuesto. Desde las dos perspectivas, tanto del varón o del punto de vista de la mujer. Esta esfera se distingue por su crueldad en cierta manera. Imagínense una dama que odie el sexo masculino y se aparte toda su vida con respecto al sexo masculino o viceversa. Por eso dice que se distingue por una crueldad en la conducta con relación a esta forma de ver la sexualidad. La dice. El homosexualismo, otra línea de esta esfera, hoy en día con, diríamos, grandes porcentajes de la humanidad, el lesbianismo es otra de las corrientes muy, inclusive ya populares. Cada día nosotros vemos que esta corriente del homosexualismo, del lesbianismo va ganando terreno, va ganando, ¿cómo se dice?, espacio hasta en la política, en la religión, en la vida cotidiana. Ya es común ver estas dos manifestaciones del homosexualismo, el lesbianismo, como una conducta común. Sabemos que no es natural que un varón manifieste una conducta homosexual, pero ya se vuelve común y muchas personas le llaman que ya se ha vuelto natural, o sea, porque dentro de la naturaleza no es tal. El lesbianismo, los abortos ya provocados, aprobados por las legislaciones de países. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la vida misma que empieza desde la unión del espermatozoides. Por eso se habla de los abortos provocados, de esa crueldad que hablábamos como sexualidad o infrasexualidad. Y crímenes de origen homosexual, infanticidios, parricidios, matricidios, etc. Aquí vemos entonces que estos crímenes muchas veces se dan por odio al sexo opuesto. Y de eso las crónicas de nuestros noticieros están llenas todos los días a nivel nacional, mundial y en el planeta entero. Entonces, esta esfera, como vemos hoy en día, en plena edad de hierro que vivimos, realmente nos da mucho que pensar. Veamos ahora la esfera psicológica de Nahemat. En esta esfera impera el abuso y la degeneración del sexo. Pero en cambio acá, por ese abuso excesivo, por ese desarrollo, diríamos, desmedido, insaciable de la lujuria, se desenvuelve el mundo de la prostitución, hombres que viven con muchas mujeres o mujeres que viven con muchos hombres a la vez.
gente felices en el adulterio, las casas de cabaret, lechos mullidos, las orgías y, como decía, la lujuria insaciable. Porque en esta esfera, siendo la energía sexual un poder, se desarrolla ese poder de dominio sobre el sexo y el ser humano termina siendo, yo diría, un esclavo de su propia sexualidad y se desarrolla un yo de lujuria insaciable hasta que termina en decrepitud del ser humano, hombre o mujer, y ahí termina, diríamos, prácticamente esa esfera de destrucción. Hay algunas clasificaciones como los Juan Tenorio, los otros tipos de conquistadores, el tipo Playboy, el tipo Casanova, que se distinguen por sus características muy particulares, el tipo Diablo, Doña Inés, el tipo Diablesas, bueno, un montón de aspectos que cuando no hay una disciplina y un carácter formado, fácilmente tanto el hombre como la mujer cae presa de este tipo de personalidades de las esferas de Najemat. Entonces, la infrasexualidad dividida en estas dos categorías muy fáciles de distinguir y de estudiar a la vez, aunque las dos llevan el mismo tipo de conducta que es la fornicación, el derroche de la energía sexual que habíamos dicho al principio, que es semilla poderosa, que es una semilla de tipo solar, lo más preciado que tenemos los seres humanos en nuestro laboratorio humano. Así diríamos que podríamos hablar, a grosso modo, sobre la infrasexualidad en sus dos esferas. ¿Qué podemos hacer desde esta perspectiva que nosotros buscamos? Aprender a desarrollar castidad, templanza, prudencia, valoración de la energía sexual y del mismo cuerpo físico. Por ahí podríamos empezar a hacer, como se dice, un pequeño cambio, hacer un pequeño cambio en la conducta del ser humano para desarrollar una sexualidad normal. O sea, ojalá se pudiera observar, comprender la forma equivocada de pensar y sentir sobre aspectos de infrasexualidad, de ejemplo, evitar películas pornográficas, evitar el fomento de la masturbación, evitar sesiones de striptease, etcétera, etcétera. O sea, hay que, si la persona quiere salir de este mundo de la infrasexualidad, por algún lado puede empezar a hacer cambios de a poco para ir entrando por lo menos a la normalidad. Lo ideal sería trascender esos dos tipos de sexualidades. Hablemos un poco de la sexualidad normal. ¿Puedes atender la puerta, por favor? Se entiende por sexualidad normal a las personas que no tienen conflicto sexual, dice. Eso nos da a pensar que necesitamos una condición psicológica, emocional y de comportamiento, diríamos, muy diferente a la infrasexualidad. Entonces, nosotros mismos, cuando vemos una lesbiana o un homosexual, ¿qué conflicto se nos presenta? ¿Qué tipo de reacción hay en nuestra naturaleza? Entonces, podríamos ver que eso nos lleva a la reflexión, a un análisis profundo, hasta que podríamos tener una actuación, diríamos, consciente de qué nos pasa cuando percibimos esta esfera.
Entonces la sexualidad normal nos da algunas pautas para ir mirándonos a sí mismos si nuestra conducta sexual es normal, porque no deberíamos tener temores, sin temores de ninguna clase. Si usted pasa por el lado de una lesbiana o un homosexual, no tenga temor de que se va a contaminar, de que lo van a contagiar, ¿no es cierto? Ninguna clase. Ni rechazo, ni odio, ni vergüenza. Y especialmente cuando se trata de nuestra propia sexualidad. Imagínense que el esposo o la esposa sienta vergüenza de su sexualidad frente a la esposa o al esposo. Ahí nos llevaría a pensar de que si hay conflicto en ese sentido, pues algo está pasando, no está normal. Sin abusos ni excesos, ni degeneraciones de ninguna especie. Su uso adecuado a edades, primero en el desarrollo biológico. Se habla de que la energía sexual podría estar, diríamos, en condiciones de usarse a partir de los 18 años en la mujer y en el varón a partir de los 21. Pero como vemos hoy en día en el común de los jóvenes, de los adolescentes, de los puber, ya no están respetando esta edad biológica para hacer uso de su energía, de su simiente sagrada. Entonces vemos que hay un problema grave de la juventud de hoy. De aquí a 10, a 15 años tendríamos gente impotente a los 30, porque ya se han llevado 15, 18, 20 años en el deterioro de su propia energía sexual. Entonces, lo normal nos dice que la energía sexual se puede hacer uso de esas edades en adelante. Y por lo tanto, si se va a hacer uso, asumir la responsabilidad de su uso y manejo. Porque si no hay un uso adecuado, un manejo adecuado, de hecho nos va a convertir en padres o en esposos. Profundo respeto por el sexo opuesto, conocimiento de la biología femenina y masculina. Tanto el hombre como la mujer deben conocer que tanto en el hombre y en la mujer hay un tipo de biología donde se manifiesta la fuerza erótica tanto en el hombre como en la mujer, que está dentro de la normalidad, que haya una erección en el varón y que haya cierta lubricidad, cierta fuerza erótica en la mujer. Eso está dentro de la normalidad. Inclusive médicamente se dice que si se presentan esos fenómenos es un sinónimo de salud. Porque el cuerpo en condiciones normales de salud manifiesta la fuerza erótica, que no es nada malo, no es nada de otro mundo, sino que hace parte de la biología humana. Y eso hay que conocerlos para no escandalizarnos dentro de una normalidad. Entonces, dar el valor que tiene la energía sexual es importantísimo. Lo malo sería que en una persona que se considera normal no haya fuerza erótica, que es muy distinta a la lujuria, al deseo sexual lujurioso, libidinoso, que es muy distinto en una conducta sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Fuerza erótica es manifestación, que puede ser inclusive cada 24 horas, o en horas de la mañana, que se produce normal. Desde los niños mismos que tienen energía sexual, en su proceso de desarrollo biológico, se manifiesta la fuerza de Eros. Veamos aquí una disciplina sexual normal, que la podríamos considerar para reflexionar, para llevarla a nuestra vida cotidiana y ver dentro de esos aspectos que podemos y que nos está faltando, que podemos corregir. Evitar relaciones sexuales durante el tiempo de gestación.
La naturaleza nos dice que mientras el vientre materno esté ocupado, se debe respetar. Eso lo hacen los mismos animales del reino inferior. Pero en la normalidad del ser humano se debería respetar el periodo de gestación. Por lo tanto, la madre debe vivir en armonía física y psicológica durante el precioso periodo de gestación, pero también durante el periodo normal de su vida, porque si vive en violencia, en desarmonía, ¿no es cierto?, ya no está dentro de una normalidad porque tiene un conflicto de esa naturaleza. No consumo de alcohol o drogas en la vida de las personas porque eso produciría instintos lujuriosos, tanto el alcohol como las drogas, inclusive hasta cierto tipo de alimentación, y ya no nos consideraríamos dentro de una sexualidad normal. No relaciones sexuales, por ejemplo, en periodo menstrual o de enfermedad. Acordémonos que decíamos no violencia contra el sexo opuesto. Si una persona está enferma, no podríamos obligarle a que tenga relación sexual, porque estaríamos entrando en violencia contra natura. Por lo tanto, el periodo de menstruación de la mujer es un periodo natural, normal, que debería también respetarse, porque ella está en un proceso de depuración de su naturaleza biológica, sexual. Y por lo tanto, eso debe conocerlo el varón, debe conocer profundamente ese ciclo, ese ritmo biológico que se produce dentro del periodo de un mes para respetarse y no caer en violencia contra la natura. Relaciones únicamente por los órganos sexuales. Aquí en la normalidad no entran las relaciones anales, ni sexo oral, nada de eso, tanto en el hombre como en la mujer. La naturaleza nos indica que los órganos sexuales son de esa naturaleza y para esa naturaleza. El ano pertenece a otro sistema, que es el sistema digestivo. No tiene nada que ver con el sistema reproductor. No violencia contra sí mismo ni al sexo opuesto. Dominio de sí mismo. Por lo tanto, para vivir una normalidad, se requiere un dominio de sí mismo, de su carácter, de su conducta, de su comportamiento, tanto del hombre como de la mujer. O sea, que haya un control con respecto a los instintos sexuales. Y también ya aquí se pueden aprender técnicas de acercamiento para la relación sexual, como la etapa de la miel. Y empezar a cultivar la castidad científica sería lo ideal dentro de una normalidad. O sea que cuando la persona empieza a valorar la energía sexual o su sexualidad normal, empieza a cuidar su sexualidad. Esto no tiene nada que ver con volverse abstemio. La abstinencia es una de las características de la infrasexualidad, porque es una abstinencia ciega y diríamos, esfuerzo mecánico basado en el temor, no en la comprensión ni con un objetivo de castidad. La castidad científica es una técnica de uso adecuado de la energía sexual, mientras que la abstinencia o el celibato ciego es un rechazo hacia el sexo y la persona se aparta de la sexualidad y eso desencadena en un montón de trastornos en la persona. Puede desarrollar personas excesivamente gordas, obesas, o personas excesivamente delgadas, con cierto aspecto a deterioro. ¿Qué hacer dentro de este tipo de sexualidad? Cultivar la monogamia y la fidelidad conyugal.
sea, una sola pareja a la vez. Ahora, si hay conflictos, pues de pareja, eso tendrían que a la vez solucionarlos, realizar ejercicios a la naturaleza, aplicar técnicas de respiración al campo, a la naturaleza, de respiración consciente. O sea, ir trabajando con el manejo de la respiración, así como ahora hemos estado trabajando con la respiración en la primera etapa de la clase, inhalar para provocar vocalización. Eso es importante, que nuestro ritmo respiratorio también empiece a mejorar para poder también hablar un poco ya más adelante de técnicas de respiración consciente. Eso es lo que podríamos decir con respecto a sexualidad normal. Ahora veamos un poco de lo extenso que es la sexualidad superior y del anhelo profundo de todos quienes conocemos esta disciplina y el sendero gnóstico, este camino esotérico profundo que tiene como un basamento los tres factores de la reducción de la conciencia, y dentro de esos factores el factor nacer o el factor de castidad. Entonces la sexualidad superior o suprasexualidad, como se la encuentra en la bibliografía, en los libros de la Avatara, vamos a ver que tiene como fundamento la transmutación sexual. Y a manera de introducción diríamos que la transmutación sexual, sabiendo que las glándulas sexuales son dobles en su funcionamiento, pues no solamente tienen secreción externa, sino interna. Cuando la energía sexual se conserva dentro de términos saludables, tiene un uso extraordinario, una que increta hacia el torrente sanguíneo, hacia nuestra naturaleza interior, sustancias de uso muy beneficioso para nuestra naturaleza. Los científicos saben muy bien que los ovarios, además de producir el óvulo, genera una sustancia endocrina maravillosa, un elixir que vitaliza a la mujer y de hecho la hace más femenina. O sea, los estrógenos femeninos son los que la hacen femenina a la mujer, y eso es producto de sus ovarios que segregan el estrógeno, así como en el varón la testosterona que produce sus testículos lo hace más masculino. Pero este tipo de glándulas, este tipo de laboratorios en nosotros deben ser estudiados, conocidos y manejados adecuadamente. Entonces, dentro de la sexualidad superior, vamos a estudiar lo que es la transmutación sexual y cómo llegar, su objetivo final es llegar a la castidad científica. Entonces, dentro de estos beneficios de la transmutación sexual, vemos que vitaliza los tejidos del cuerpo humano, rejuvenece el cuerpo y nos llena de energía, belleza física y vitalidad. También nos permite curar enfermedades, permite el control de la concepción, fabricamos nuestros cuerpos solares, la naturaleza esotérica profunda que hablamos ya en nuestros cursos superiores. En el caso de la mujer, regula la menstruación y también nos dice el maestro que es un antídoto ante la radiación nuclear. O sea, qué tan poderosa, imagínense, puede ser la energía sexual transmutada que se convierte en un antídoto para nuestra propia naturaleza. Esta transmutación superior tiene como fundamento el arcano AZF. O sea, aquí en este tipo de transmutación encontramos tres aspectos. Una transmutación elemental, una transmutación trascendental
y una transmutación superior. La transmutación elemental la realizamos cuando hacemos actividad física. Entonces nosotros como esoteristas no podemos quedarnos sedentarios. Bien, hacemos transmutación elemental al hacer caminata, paseo al campo, respiración profunda, mirar la belleza de la naturaleza, un atardecer, ir a la playa. De esa manera, nutriéndonos con impresiones positivas, agradables, empezamos ya a hacer transmutación elemental. Luego viene la transmutación trascendental, que es muy conocida ya con nosotros, que es los famosos pranayamas. Es una de las técnicas de transmutación ya más dirigida, que requiere de más concentración y por lo tanto de un estudio de la transmutación o de la práctica del pranayama. También hay otra práctica que puede ser usada por solteros y casados, como es el Bajau Mudra. También el pranayama debe ser usado por varones y mujeres. Y esto se puede practicar todos los días sin ningún inconveniente, excepto en la mujer cuando está en periodo menstrual. La transmutación no es posible. Y la otra práctica de transmutación superior, que ya es la práctica del arcano ZF, en matrimonios con relaciones estables, la pareja debe estar en armonía para esta práctica. O sea, esta es ya la unión del hombre y la mujer, ya con una perspectiva, como la palabra lo dice, superior. Y aquí vale la pena ampliar y decir que para esta práctica no es caminemos y almorcemos, sino que hay de haber una preparación. Primero, estar dentro de una sexualidad normal, con intensos anhelos de castidad, que ya hemos comprendido que lo que tenemos de energía sexual, eso es valioso, eso es oro, eso es un diamante, que no la podemos desperdiciar. Y por lo tanto se presenta la oportunidad de transmutarla de las dos formas anteriores y de esta tercera, que es la superior, que se da ya en la relación de hombre y mujer, de naturaleza, de nacimiento, diríamos. Nada artificial, que un hombre artificial o una mujer artificial, no. Tiene que haber naturaleza común y corriente. Para poder realizar la práctica de transmutación sexual óptimamente, ya que sin esta práctica diaria no se puede alcanzar la castidad a ese nivel superior. El arcano ZF, realizada entre hombre y mujer mediante la conexión pene-vagina, sin degeneración de ningún tipo, sin pérdida de energía creadora en ninguna parte. Entonces el maestro Samael nos manifiesta en el matrimonio perfecto y él nos dice si el hombre y la mujer deben retirarse antes del espasmo. Si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar el ego animal, no nos olvidemos que cuando se empieza estas prácticas está el ego o el yo de la lujuria, dependiendo del tamaño que le hayamos dado en nuestra vida, bien fuerte o bien débil, dependiendo. Pero como dice, si hubiera fuerza de voluntad para dominar el ego animal y luego se retirasen del acto sin derramar el semen ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni a los lados, ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de magia sexual. O sea, el arcano ZF es también conocido como la magia sexual, la magia amorosa, que requiere un montón de virtudes, de cualidades, de disciplina, de dominio, de carácter, diríamos, de tanto de la mujer como del varón.
Este arcano AZF, como se denomina, podemos retener toda esa luz maravillosa de la energía sexual del hombre y de la mujer, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el Kundalini, una energía conocida también como el fuego sagrado, con el cual se puede matar al yo. Aquí encontramos entonces una gran ventaja que quienes trabajan en AZF, que las parejas que trabajan en AZF tienen una gran herramienta que es la energía de Kundalini para eliminar al yo. Ya sabemos que el yo se lo puede trabajar, pero eliminarlo, solo la energía de Kundalini lo puede reducir a polvareda cósmica. Y esa energía solo se consigue con castidad y en arcano AZF. Y eso no es caminemos y almorcemos, sino que eso es un trabajo de vidas enteras. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos una fotografía de la energía de Kundalini, subiendo desde el coxis hasta el cerebro y luego hasta el corazón. ¿Qué son requisitos para esta práctica? Una sola pareja. Como decíamos, una pareja funcional, una pareja debidamente, ¿cómo se dice?, conformada, estable, ¿cierto? No las parejas que viven 3 días en un lugar, en un pueblo, y después de 3 meses se ven otra vez y tienen vida de pareja en otro lado. No. Tiene que haber una relación estable de pareja. No fornicar, sabiduría, armonía, oración consciente, voluntad profunda, recuerdo de sí. O sea, se requiere para esta práctica conciencia, estado de alerta y anhelos espirituales. Se necesita fuerza erótica, o sea, que funcionen los órganos sexuales dentro de una naturalidad. Nada de sustancias químicas, de pastillas azules, ni cosas por el estilo, sino tiene que ser la naturalidad de los cuerpos dispuestos con esa fuerza erótica para el trabajo de la disciplina sexual, disciplina social, moral y sexual de ambos. Desarrolla, ¿qué beneficios encontramos? Desarrolla la capacidad conscientiva. Cuando se despierta esta energía de Kundalini, también despierta grados de conciencia en la persona, regeneración del cuerpo físico. Recordemos que la única energía que puede provocar regeneración. Cuando una persona sufre un accidente, un corte, dependiendo de su potencia sexual, se regenera. Y hay personas que tienen dificultad porque su energía sexual es muy pobre, circulando en su naturaleza, en sus células, en su piel. Entonces, la regeneración del cuerpo es posible, así como la lagartija se regenera cuando pierde su cola. Nosotros tenemos también esa capacidad regenerativa gracias a la energía sexual. Y por qué no a través de la práctica de castidad en AZF. Poder para gobernar los elementales de la naturaleza. Bueno, eso es para los magos, ya para los que están más allá de Texas para arriba. Se desarrolla castidad, nos permite ser ciudadanos conscientes de los mundos superiores, creación de cuerpos solares, que es nuestro ideal, crear nuestra naturaleza solar superior, y también poder despertar chakras y sentidos superiores.
Al inicio de la práctica estuvimos ayudándonos con vocalización, muy necesaria para activar nuestro chakra. Pero el verdadero despertar y desarrollo de los chakras se da cuando la energía se transmuta y fluye hacia arriba por nuestra médula espinal, despertando definitivamente estos chakras, estos sentidos superiores. Como nos dice Samael, la magia sexual es el arcano AZF, es el más poderoso que existe. La clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. Y ahí les dejo este amuleto en oro macizo para remembranza de la práctica de AZE o de transmutación superior. No sé si estamos con el tiempo. Nadie ha preguntado nada. No sé si entendió todo. Yo quisiera que hubiera un foro de preguntas de las personas que están conectadas. Y veo a María Calle, Adrián, Adita, Galaxy, Gladys, Víctor, Félix. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué inquietudes quedaron a través de exposición del tema? Con toda confianza, con toda libertad, por favor. Soy todo oído, ya que ahora me han escuchado y ahora les quiero escuchar. Buenas noches, una preguntita. A ver, Tom, Jorge, si no me equivoco. Sí, Mirá, es lo mismo. cuénteme, tocayo. La pregunta es en cuestión de la alimentación. Cuando se le consume, por decir, vamos a suponer un ceviche, cangrejos y todo eso, es un tanto difícil la transmutación, ¿no? Porque estamos ingiriendo cosas involutivas, en cierta forma. Bueno, habría que ver dentro de la clasificación de los alimentos, acordemos que hay un tema amplio, extenso. Lo más importante de la alimentación es que nosotros consumamos equilibradamente el elemento agua, fuego, tierra y aire. Acordémonos que el elemento agua está dentro de los mariscos. Le comento que el camarón está considerado como un animal no involutivo, primero porque tiene escama. Su forma de alimentación es muy distinta a la del cangrejo. El cangrejo, hasta su forma de caminar, y tiene un estómago, un caparazón muy diferente al del cangrejo. Podríamos comparar un poco, sí, al cangrejo y la concha, que serían, que contienen elemento agua, pero con un cierto grado de instintivo, ¿no es cierto? Entonces, si la persona no tiene una dieta equilibrada, entonces el esoterista, hablemos ya del esoterista serio, disciplinado, si por A o B, por ejemplo, le brindaron un ceviche de conchas y su mejor amigo, su mejor compadre, y usted no quiere despreciarle, como me decía un amigo que lo habían invitado a una finca, su mejor amigo, y su mejor amigo le había preparado un chanchito. Dice, ¿cómo despreciarle? Dice, por más que reflexionaba, analizaba, me tocó comer, claro. Dice, picar, pero no de forma desmedida. Pero me tocó hacer una dieta de frutas de todo un día o 2 días, 3 días, para desintoxicar eso que por prudencia, como dice Samael, el ratón vivo ha cenido en la oreja el gato. Hay que saber estar, dice Samael. Pero le tocó estar así. Entonces, poner un pretexto por un lado de que porque se comió el ceviche ya no va a poder transmutar o dio rienda suelta a su instinto lujurioso, eso podría ser peligroso para el esoterista serio.
Recordemos lo que nos dice la práctica de AZF. En ningún lado la pérdida de energía sexual. Porque si se perdió energía sexual, caímos en fornicación. Eso debemos tener muy claro, que la fornicación es la pérdida de energía sexual en el hombre y en la mujer. Entonces, esta relación es así. Entonces, debemos combinar elemento aire, que son frutas que nos dan impulso, es más espiritual que instintivo, consistencia física, los cereales, las legumbres, las leguminosas, los tubérculos que produce la tierra, la carne roja, la carne blanca. En este caso, pues no vamos a comer cerdo, que es carne blanca, pero podríamos comer pollo, podríamos comer pescado, para mantener lo que el esoterista necesita son 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Sin esos 4 elementos tampoco puede tener una transmutación y un despertar de Kundalini. Entonces, eso requiere ya de una disciplina personal y de un balance nutricional de un esoterista. Así le comento, don Jorge. Muchas gracias, muy amable. Don Jorge, noches buenas. Diga, don Nelson, un gustazo escucharlo. Por favor, aquí en la conjuración de los 7 menciona usted de Lili y Nahemá. Mi inquietud es cómo así se menciona estos seres en esta consagración, en esta conjuración. Disculpe que no espero que hacerme entender. Por supuesto que allí en la conjuración está, dice, déjanos en paz, Nahemá, ¿no es cierto? ¿A sí. qué se refiere? A los yoes creados. Acordemos que esa conjuración está alejando, disipando todas estas fuerzas egoicas que hemos creado. Entonces, retírate, Lili, déjanos en paz, Nahemad. Entonces, porque estamos limpiando en ese momento el áurea y la parte interna psicológica, subconsciente de la persona que está haciendo ese trabajo, y por supuesto del mundo que le rodea. Entonces, ese tipo de conjuración es muy efectiva en un momento dado, que por ejemplo usted vaya caminando por las calles de Quito y se encuentre ante la presencia de las, ¿cómo se llama? Por allá le llaman por las cariñosas. Y usted entonces empieza a hacer su conjuración para alejar esa influencia, ¿no es cierto?, de Lilith y de Nahemad. Porque hoy en día son muy avesados esas fuerzas físicamente, ¿no es cierto? Peor si ven que usted es una persona disciplinada sexualmente, que eso se nota, entonces las fuerzas dentro del área de infrasexualidad son muy activas y usted puede ser atacado. Entonces puede aprovechar esa conjuración para protegerse, pero en el sentido de que usted se limpia su naturaleza, porque están esas dos corrientes. No nos olvidemos que Lilith y Nahemá son dos corrientes egoicas creadas y muy probable pueda que estén en nuestro subconsciente. Por eso que se trabaja con esa conjuración. Es muy probable que estén en nuestro subconsciente. Entonces, por eso que usamos esa conjuración y es muy necesario estar muy alerta para evitar caer, como se dice, en tentación, así como nos dice la oración del Padre Nuestro. Y líbranos de todo mal, ayúdanos a no caer en tentación. Así le contesto a don Néstor. Don Jorge, por favor. Diga. Esta conjuración se le puede hacer en nuestra práctica. Cuando usted quiera, el momento que quiera, te aprenda a hacerla de memoria, la de los 4, de los 7, lo que sea. En cualquier momento son muy precisas en su práctica, al acostarse, al levantarse, al viajar, al caminar, al salir a la calle, cuando usted quiera hacerla. El esoterista tiene que valerse de todas las herramientas. No sé si sea desmemoriado, pero me tocaría andar con la copia en la mano, porque no
no tengo esa capacidad de memorizármele. El ratón vivo ha ascendido en la oreja del gato, dice el maestro. Apréndasela de memoria. Todo es posible. Disculpe, gracias. Aunque la haga mentalmente, es más que suficiente. Gracias por haberme hecho entender la pregunta. Hasta la próxima semana ya se la aprende. Gracias. Don Jorge, disculpe nuevamente meterme en el tema. Aproveche, como nadie más quiere hablar, usted es el único. Dele. El guardián del umbral perjudica esta tarea del arcano AZF. Por supuesto, porque no se olvide que el guardián del umbral son nuestros propios miedos. Y si usted tiene miedo de manejar su energía sexual, por ahí está el guardián del umbral, poniéndole la piedrita de tropiezo. Perdón, que el guardián del umbral es la suma de todos nuestros yoes, especialmente yoes de miedo, por supuesto de lujuria también, ¿no? Y hay que trabajar todo eso. Si no trabajamos la lujuria, no podemos avanzar en la castidad. Entonces hay que darle duro a la transmutación para trabajar la lujuria, para trabajar ese miedo a la fornicación y salir adelante, y de esa manera vamos creando esa voluntad para enfrentarnos al guardián de nuestro propio interior. Gracias. Espero que no haya sido imprudencia mis preguntas. ¿No? No se preocupe. Tenemos unos minutitos, pero si no hay más inquietudes. Jorge, buenas noches. Adelante. Cuéntanos, Adrián. Tengo una consulta. En el momento de la práctica, ¿hay un proceso definido aparte del juego amoroso, como oraciones, mantralización, algo que ayude a la concentración tal vez? Bueno, la primera práctica, digamos, la primera disciplina que se necesita es atención consciente, ¿no es cierto? Y la etapa de la miel, las caricias, los besos, ese romance previo, pues debe hacerse con conciencia, con serenidad. Tampoco hacerlo de 1 hora hasta que cuando se le acabe la cuerda, ¿no? Todo tiene su estado de conciencia. Por supuesto que si usted quiere ser una persona esoterista disciplinado, con un grado de espiritualidad, póngale ese lado de espiritualidad, ¿no es cierto? Como decía Nelson, una conjuración, aunque sea una personal de Júpiter, la conjuración del arcángel San Gabriel, o la conjuración de los 4, o la de los 7, como bien dice Nelson, antes de. Pero requiere, como te digo, simple y llanamente conciencia, atención del aquí y ahora. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Por eso el maestro dice aquí en esta lámina, si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso, fuerza de voluntad, para que eso ocurra, se necesita atención consciente, observación, plena atención de sí mismos para darme cuenta que no se avecine un espasmo o una eyaculación, porque el trabajo de esa magia es antes de, ¿no es cierto? Entonces, y el maestro nos da en su libro del matrimonio perfecto, si está el juego amoroso muy intenso y usted quiere bajarle un poquito, entonces está la vocalización del mantra ¿no es cierto? La pareja puede vocalizarlo armoniosamente, puede hacer oración, puede invocar a la Madre Divina. No podemos nosotros olvidarnos en esa práctica. Si para la práctica de meditación invocamos a la Madre Divina, a nuestro ser interior, que nos asista, que nos acompañe, ¿cómo no será de importante entonces invocar a la Madre Divina, a nuestro íntimo, durante la práctica de AZF? Entonces, la práctica de AZF ya no es solamente una relación carnal, se convierte en una magia amorosa
por un lado, y una magia espiritual, porque la energía de Kundalini es prácticamente una energía altamente espiritual. Entonces, sí se requiere de oración. Ahora, ¿cuándo y a qué momento? Cada uno tiene que ir descubriendo su propia particularidad. O sea, en esto no hay un... El maestro dice, hagan oración, hagan vocalización, invoquen lo uno, lo otro, llamadme, invocadme a la Madre Divina, al íntimo. Entonces, inclusive acordémonos que tenemos también a nuestro intercesor elemental, a nuestro gurú interior, a nuestro ser. A todo eso tenemos que invocar para que no nos asalten en esos momentos yoes de lujuria, para que no nos asalte ese yo que hemos creado a través de la fornicación antes de conocer esta técnica, o si alguien no fornicó en esta vida, en la vida pasada, ahí tenemos ese yo de lujuria en nuestro subconsciente y que puede asaltarnos en cualquier momento si perdemos la guardia, la atención plena, el recuerdo de sí. Por eso requiere de conciencia, como dice aquí el momento, fuerza de voluntad, pero fuerza de voluntad consciente. Me retiro porque quiero cuidar mi energía sexual, quiero transmutarla. Y luego que se retira, sigue haciendo pranayamas, sigue haciendo respiración profunda, sigue haciendo oración, para que ese acto sea un acto de magia sexual. No sé si te amplíe la idea, Adrián. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Y cuántas veces se puede hacer a la semana, al día? El maestro, como maestro y avatara, nos dice que lo ideal sería una vez cada noche. Pero acordémonos que para que eso ocurra, usted debe ser un hombre que se porta bien, que la señora no le cause ningún malestar a la señora. Porque si sería una discusión por culpa suya, se dañó ya la práctica de ZF, a menos que se reconcilien, no en la práctica, sino antes de. Lo ideal sería eso, en el mejor de los casos. Porque si no hizo, ahora como esoteristas, debemos tener clarito que si no transmuto un día, no estoy haciendo nada. Que si no muero un día, no estoy haciendo nada. Entonces, los tres factores deben practicarse simultáneamente. Entonces, si no puedo practicar transmutación superior con la pareja, pero está la transmutación de pranayama. Usted no, si no puede con la pareja, no puede acostarse sin hacer pranayamas. Y no uno, ni dos, ni tres. Haga unos 20, unos 30 pranayamas para que se sienta que está practicando pranayama. O haga bajo de mudra, o haga hansa, pero la justificación de que si hoy no pudo con la señora o la señora está de viaje y usted no va a hacer transmutación, la transmutación tiene que hacerse. Samael dice todos los días, a tal punto que nuestra máquina se convierta en una máquina mutante de energía sexual. O sea, la castidad científica no es abstinencia, yo lo decía hace un rato, es uso de la energía sexual. Si me despierto con fuerza erótica, hago pranayama y bajo esa fuerza erótica, pero sé que la transmuté, sé que la utilicé, y bendito sea el cielo si todos los días se levanta con fuerza erótica. Así haya hecho transmutación de ZF en la noche y se levanta con fuerza erótica, haga transmutación, aproveche esa energía. Entonces, lo ideal sería todas las noches, pero si no es posible, bendito es el cielo que usted pueda hacer todas las noches, pero si no, por lo menos 1, 2, 3 veces a la semana. Y cuando su esposa está todavía en periodo menstrual, pues le toca hacer 7 días de abstinencia, pero le queda el pranayama. Transmutación trascendental a través de full pranayama. Entonces, de esa manera, cuando toque ya la práctica con la señora, usted está preparado. Recordemos que el pranayama ayuda, fortalece los esfínteres, cierra esfínteres
y transmuta vapores seminales de manera extraordinaria. Entonces, la mayoría de errores de muchos estudiantes es que dicen, no, es que no tengo mujer, no, es que no puedo con mi señora, pero no hacen ni pranayama, no hacen ni bajo de mudra, perdón, no hace hansa, no hace ejercicio, entonces no está transmutando, solamente es un astemio. Y el astemio tiene el problema con las poluciones nocturnas que lo llevan a la infrasexualidad. Si es que no cae en masturbación, que sería lo más terrible. Porque esa energía sexual es como si usted quisiera tener una represa que nunca le abre los diques, se va a desbordar por cualquier lado. Por eso las represas hidroeléctricas tienen sus diques de uso. Entonces la energía sexual se produce cada 24 horas y si usted no la transmuta, va a salir por cualquiera de las formas de sexualidad. Lo ideal es que se transmute, se transforme en luz, se transforme en energía divina, se transforme en conciencia, se transforme en sabiduría, pero hay que darle la nota superior, hay que transmutarla. Entonces es muy distinto ser astemio a ser casto. Gasto científico con conocimiento de que usted está transmutando su energía sexual, tanto el hombre como la mujer. No basta la abstinencia, no basta apartarse de eso, raya en la infrasexualidad. Si yo me aparto y me vuelvo astemio o me aparto del sexo opuesto, no, yo tengo que transmutar. Y llegará el momento, si la persona es sola, transmuta, va creando condiciones y tendrá la oportunidad de practicar en pareja o tener el valor, la valentía de conseguir pareja, porque ese es otro problema. Hay mucho temor hoy en día en conseguir pareja. Tampoco pica aquí, pica allá, porque eso tampoco da resultado. Eso ya caería en adulterio. Entonces, como decía, esta práctica requiere de una sola pareja en matrimonios con relaciones estables. La pareja debe estar en armonía para la práctica. Así te contesto, mi estimado Adrián. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Buenas noches, Jorge. Buenas noches con todas y todos. Una inquietud, Jorge, referente a la eliminación de los yoes que tú indicabas. Si bien es cierto, se puede eliminar los yoes siendo soltero, pero mucho más se puede aprovechar cuando se es casado y practicando la ZF. ¿Puedes explicar cómo se podría, de acuerdo, en trabajar un yo en pareja, por favor? Previamente, esos yoes deben trabajarse individualmente, ¿no es cierto? Así lo explica Samael. Dice que cada uno tiene su yo, por ejemplo, de la ira, supongamos, ¿no? O el de la lujuria, podría ser. Pero esa persona se tiene que dedicarle tiempo a estudiar sus formas de manifestación, tiene que estar totalmente convencido de que ya no lo quiere, tiene que haberle pedido a la Madre Divina. Y ya con ese yo bien trabajadito, bien comprendido, entonces en pleno coito químico, en pleno AZF, pueden ponerse de acuerdo en la pareja, ¿saben qué? Yo quiero pedir a la Madre Divina, a ese juego de Kundalini, que elimine tal yo. Entonces, en oración conjunta, Samael recomienda que la pareja unida en oración, la mujer puede tranquilamente repetir la misma oración del varón para que la fuerza sexual femenina también trabaje en contra de ese yo que el varón quiere eliminar. Y viceversa, cuando la mujer quiere eliminar otro yo, ella tiene que decirlo, sabe que quiero eliminar este yo, voy a invocar a la Madre Divina en pleno coito químico. Entonces, Madre Divina, Madre bendita, te pedimos, te rogamos, elimines este yo de lujuria, este yo de ira, este yo de celos, de mi naturaleza psicológica. Entonces repite la mujer, por ejemplo, si ella está trabajando su yo, repite la oración y el varón repite conjuntamente.
Y si hay méritos en el corazón, como dice el maestro, si se visualiza el yo en pareja, puede haber ese milagro que dice el maestro de eliminarse, y sería una de las formas más idóneas, dice el maestro, para eliminar al yo y ayudarse en pareja. Pero primero tienen que trabajarse personalmente. Que la persona esté consciente que tiene ese yo y que lo está trabajando y que lo quiere eliminar, y usa ese momento oportuno y mágico, idóneo, único, para pedir a su Madre Divina que se haga ese milagro. Don Jorge, Adelante. por favor, ya hice la consulta al compañero Edgar, Ya, pero mi inquietud en el sentido de que de muchacho, digamos, de quinceañero, he abusado, digamos así, la sexualidad, ya, me he desparramado. Y como ustedes mismos ya han manifestado que con la energía sexual no tenemos perdón, o no tenemos esa oportunidad de ser perdonados hasta que no nos arrepentamos. En el caso mío de muchacho, como que abusé mucho esa acción y eso ya. me anda cargando como que fuera una cruz. Eh, no sé cómo librarme ese peso de haber abusado o de haber desperdiciado esa energía. Lo he Aunque hecho, usted, claro, ustedes que ya me aconsejan con la oración y con mis prácticas que debo de seguir haciendo, pero ese temor que tengo de hace años atrás haber desperdiciado esas energías, no sé cómo hacerme comprender esta inquietud. y sí, lo hecho está, ¿no es cierto? No podemos regresar al pasado. Lo que nos lleva a la comprensión es de que ese hecho fue producto de un yo fornicario, ¿no es cierto? Acordémonos que todos cargamos el yo de la fornicación y creó X circunstancias, X valores. Entonces, como el maestro nos dice, la fornicación es un pecado contra el Espíritu Santo, contra el dador de vida. Pero también nos dice que la única energía capaz de lavar los pecados es nuestra propia energía transmutada. Entonces, no te quedes en el pasado, lo hecho está. Es cierto, eso generó algún karma. Cada uno sabe cuánto karma ha generado a través de la lujuria. Pero también sabe que mientras la vida exista, nos tocará trabajar por el resto de la vida intensamente con esa misma energía que ahora tenemos para purificarnos, para eliminar ese yo que en la juventud hizo y deshizo con nuestra energía sexual. Entonces, como dice el maestro, este camino es de valientes, es de guerreros. Lo más importante es que uno entre por el sendero de la suprasexualidad, de la castidad científica. Entonces, si tú quieres borrar ese pecado, tienes que darle duro. Nunca más fornicación, nunca más masturbación. Y eso tienes que pedírtelo a la Madre Divina. Madre Divina, dadme la fuerza, la voluntad. Ayúdame a desarrollar mi castidad. Y no un pranayama, no dos pranayamas. Como le decía un instructor, 20, 30, 40 pranayama. ¿Cuánto tiempo? Media hora, 40 minutos de pranayama. Conscientemente, para que esa energía que yo la usaba
mecánicamente, ahora la usemos nosotros conscientes, con voluntad, con sabiduría para darnos vida, salud, vigor, armonía, conciencia. Y cada día más voluntad, más conciencia, más sabiduría. Y te aseguro que si se trabaja de esa manera, tu ser, tu Madre Divina, los maestros verán en ese discípulo seriedad, voluntad, disciplina, anhelo. Y solo el Cristo íntimo puede perdonarnos, nuestra Madre Divina puede perdonarnos esos pecados que yacen en nuestro subconsciente por la mecánica que tuvimos en esas edades. Entonces, lo más importante es que estamos en un camino donde podemos lavar nuestros pecados. Ya no vale quedarnos en el pasado ni sufriendo por ese pasado, porque eso ya pasó. Tenemos que ahora estar en un nuevo camino, una nueva vida, una nueva sexualidad, pero esa sexualidad tiene que ser práctica, real. No fornicación, sí transmutación. De las tres formas, si fuera posible. Pero si no es posible, en pareja, hágalo como soltero. Full pranayama, full transmutación. De esa manera te comento, te digo, te entiendo y te recomiendo. Una pregunta, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo me, es que es sobre esta energía sexual. Mi esposo no es gnóstico y ¿Ya? siempre hay problemas. El Cristo dice, oh mujer, si tú puedes hacer salvo a tu varón, o viceversa. En este camino esotérico es un camino delicado, camino difícil, no de imposición, pero sí de sabiduría. Usted tiene cada vez que haga su práctica, en este caso como soltera, de transmutación, y cuando vaya a trabajar con su marido, haga su práctica de transmutación, no caiga en la fornicación. Y explíquele a él, déle un libro que lea sobre matrimonio perfecto, sobre transmutación. Cuéntele, sinceramente, mira, mi vida, este camino existe, ya hemos experimentado esta vida mecánica. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Que puedas ir entrando de a poquito, de a poquito, de a poquitos minutos. Usted como mujer puede ayudar mucho a que él se mantenga firme en su castidad de a poquito. Toca, porque no queda, no va a empezar como maestra a trabajar o como maestro a trabajar 30, 40 minutos de AZF. Para el principiante, si en la vida mecánica son segundos, tiene que, para fortalecerse en la castidad, ir cerrando los esfínteres de a poquito, de a poquito. Entonces, su oración a la Madre Divina debe ser permanente. Madre Divina, ayuda a que mi esposo entre en este sendero. Entonces, usted puede llevarlo hacia la ZF, y si él anhela y va cogiendo, como dice, la onda espiritual. No sé si asista a nuestras primeras cámaras alguna vez, asistió, qué opina. Háblele del ego de la lujuria, háblele de la sexualidad, las veces que sea. Con paciencia poseeréis vuestras almas, dice el Cristo. Esto requiere de paciencia. Ahora, hay parejas que ya han hecho ese trabajo, que les queda fácil, pero
toca tener paciencia. A menos que la persona, el maestro Samael en el libro de matrimonio también habla sobre el divorcio. Dice que el divorcio, la separación, si la mujer quiere la transmutación y su marido se niega rotundamente a causa de la fornicación, el mismo Cristo lo dice que es causa de separación. Pero eso, vuelvo y repito, no es que los gnósticos fomentemos el divorcio, sino que es una decisión muy íntima, muy superior de su ser, de que diga, ya luché 1 año, 2 años, 3 años, 7 años, 10 años, y es imposible. Usted haga su práctica de transmutación como soltera, desarrolle esa castidad, y por comprensión a él, pues está con él, pero no caiga en fornicación hasta que de pronto se dé el milagro de que él diga, bueno, te voy a colaborar, yo quiero también eso, pero ya sería un caso extremo que diga, no, usted decida, sabe que mientras no tengas un anhelo de esta misma naturaleza, somos incompatibles, y de hecho son incompatibles en ese sentido, porque al uno le gusta la fornicación y al otro no. Es un caso, como le digo, muy personal, muy difícil de... Lo que se aconseja es oración profunda, que él asistiera a nuestras clases, conociera los temas, estudiara la sexualidad y que por su propia voluntad se interesara por la transmutación sería lo ideal. Y ahí es donde usted podría entrar ya a ayudar de una manera y se empieza a pininos, como el bebé que empieza a caminar de a poquito, aunque sea 1 vez a la semana, pero de a poquito, hasta ir desarrollando esa fuerza que está más allá de nuestras propias manos. Yo eso le podría decir. Entonces ya eso está también en un análisis de pareja, converse con él abiertamente, ampliamente, sin miedo, sin temores, hable abiertamente de los beneficios de la transmutación. Qué mejor una transmutación de pareja, ¿no es cierto? Por salud, por bienestar, por fuerza erótica, por juventud, por espiritualidad, ver la sexualidad desde otro panorama sin mojigatería, como se dice la palabra, sin temores. Es algo grandioso. Entonces, eso sería mi opinión, doña Adita. Gracias, Jorgito. Entendido. Gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y no quiero abusar de su precioso tiempo. Muchísimas gracias a todos. Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Ok, bueno. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Cuídense.